Buenas noches, queremos bendecir tu vida y queremos recordarte que estamos en vivo y en directo desde Maná del Cielo, canal 27-2, Alimento para tu Espíritu. Estamos predicando desde la hermosa ciudad de Pasadena, estamos predicando a todo el sur de California y por internet estamos en www.manadelcielo.tv. Y este es un buen momento para nosotros meditar en la palabra de Dios con referencia a lo que tiene que ver con la Navidad, con lo que está, ¿verdad?, en todos lados. Si usted abre la puerta de su casa, si usted enciende el televisor, si usted llama a México, si le llaman a usted, si usted está en el trabajo, si sale de vacaciones o si usted tiene que pedir o va a gozarse estos días, ¿verdad?, de el convivio, de la bendición de poder nosotros, ¿verdad?, estar como cristianos, ¿verdad?, unidos bajo Cristo, bajo la bendición de que Él vino, nació, que Él vino y murió y entregó su vida. Pero obviamente todo lo que adorna a este tiempo, lo que celebramos es el nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y queremos meditar en la palabra de esta noche bajo un punto de vista un poco diferente, pero que tiene que ver todo y relacionado con su nacimiento, que es un misterio, que fue un misterio. Y quiero hablarte de ese misterio, ¿verdad?, el cual nos envuelve a todos los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, ¿verdad? Todo aquel que ha dicho, esta es mi convicción, yo soy cristiano, esta es mi fe. Y tenemos que señalar y tenemos que apuntar a la gente hacia dónde es que tenemos que estar celebrando y por qué celebramos. ¿Cuál es la razón de que celebremos, verdad? Que si se celebra con árbol, que si celebra sin árbol, que si celebra con esto, que si no celebra, que si nació en esta época específicamente, si no nació en esta época específicamente. Y yo creo que hay muchos debates con referencia a esto, pero no nos vamos a meter en eso, nos vamos a meter a la palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a irnos con el adorno, sino vamos a ir directamente a desenvolver este regalo que tiene que ver con la salvación, porque la salvación es un regalo que Dios dio, ¿verdad? Hemos predicado ya por muchos tiempos esta palabra. Yo siempre les he dicho, no te preocupes por lo que hay en el árbol, sino tienes que siempre meditar en aquel que se subió al árbol por ti y por mí, que se llama Jesucristo. El mejor regalo no es el que está abajo del árbol, el mejor regalo es el que se subió y el que murió y el que resucitó por ti y por mí. Y así mismo vamos a empezar con esta palabra en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías, que tiene que ver con la predicción, ¿verdad? 700 años antes que naciese nuestro Señor Jesús, fue predicho cómo es que iba a ser su nacimiento. Obviamente, si viene, sabemos que es el Hijo de Dios, que en Génesis, ¿verdad?, cuando dijo hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen y semejanza, está hablando no solamente acerca del hombre natural, que tiene que ver con Adán, ¿verdad?, con Eva a través de Adán, y que tiene que ver con la promesa de crear a un hombre, de hacer un hombre, pero este hombre obviamente iba a tener su caída, pero eso ya había sido previsto en la eternidad, de que iba a haber un plan, no un plan B, sino un plan magnífico, un plan magnánimo, un plan que iba a desarrollarse a través del otro plan. El otro plan es que simplemente como hombres, como seres humanos, como gente, ¿verdad?, que cayó Adán y cayó con ello toda la raza humana. Entonces, obviamente, por medio de esa caída, de esa desobediencia, todos venimos a muerte, todos venimos, ¿verdad?, a una maldición que tiene que ver con experimentar muerte, enfermedad, dolores de parto, todo lo que se dio en Génesis. Ahora, si vemos más adelante la promesa al pueblo de Israel que iba a venir y que por medio de ellos iba a venir el Salvador del mundo, y básicamente se está refiriendo a Jesús. Jesús, que fue profetizado por el profeta Isaías en 7:14, dice de la siguiente manera, se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y dice así: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Así es de que esa es la promesa. La joven, ¿verdad?, va a dar un hijo, la virgen, ¿verdad?, concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios en medio nuestro. Y aquí es donde el misterio de lo que se habló en todas las profecías del Antiguo Testamento toman o dan a luz lo que queremos nosotros en esta noche establecer. Que si bien hablamos de un Dios, ¿verdad?, hecho hombre, de un Emmanuel, Dios en medio, ¿cómo es que se iba a dar esto? ¿Cómo es que se iba a llevar a cabo el plan que habían trazado desde la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo es que se iba a tomar la forma de un Dios en medio de nosotros? Obviamente la palabra de Dios dice que Dios habita en medio del pueblo de su alabanza. Esa es una forma de cómo decir, pero cuando entra el profeta Isaías, obviamente está hablándole al pueblo de Israel y le está dando una profecía que iba y tenía que ver con el nacimiento sobrenatural de el Señor Jesús, sobrenatural del Hijo de Dios, sobrenatural de las profecías que se iban a llevar a cabo. Ahora, antes de que, si vemos en Mateo, cuando se presenta el arcángel Miguel y le dice a esta María que iba a dar a luz, esta era María. El misterio de esto, cómo se iba a llevar a cabo, lo que está diciendo Isaías 7:14, de que la Virgen concebirá, ¿verdad?, y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Y eso se cumple en Mateo, se cumple después de los 400 años que pasó el pueblo de Israel en Egipto, después de la cautividad, y 400 años que hubo silencio, en el cual se divide el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y da la entrada, ¿verdad?, a nuevo pacto que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías que se fueron dadas. Obviamente no voy a desarrollar todo porque es demasiado, pero yo quiero verlo desde este punto de vista, porque ciertamente cuando Él viene a la tierra, ¿verdad?, muchos profetas ya habían hablado de Él. Cuando Él llegó y cuando Él vino, cuando Él estuvo predicando en las calles ahí en la tierra de Palestina, de Israel, vemos cómo es que hay una confusión, porque muchos dicen, este es el Elías, es el profeta Elías que ha sido resucitado, es el profeta Jeremías, ¿quién es este que está llegando? Pero ciertamente viene un precursor, viene alguien que viene a dar un anuncio. Es el heraldo Juan el Bautista, que es el primo de Jesús, ¿verdad? Vemos que también es concebido Juan de una manera milagrosa. Sus padres de una edad mayor, ¿verdad?, viene y se acerca y le dicen, ¿verdad?, que iba a dar a luz y que iba a ser el que iba a anunciar la venida del Mesías, del que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Entonces vemos que se abre una dimensión, se abre un nuevo capítulo en todo lo que es el pueblo, de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel específicamente, y las promesas vemos cómo se empiezan a cumplir en la persona de Jesús. ¿Cómo es que iba a ser la entrada de Dios, de un Dios sobrenatural? Pues de una manera sobrenatural. ¿Cómo es que se iba a encarnar este Dios? Pues se iba a encarnar sobre una mujer, sobre el vientre de una mujer, pero iba a ser de una forma como nunca antes había sucedido, como nunca antes se había llevado a cabo. Obviamente, si nosotros vamos al plan natural, vemos que para que se conciba un niño, ¿verdad? Obviamente ahorita ya han cambiado las cosas, porque ahora ya se pueden concebir niños sin tener intimidad, con lo que tiene que ver con la inseminación artificial, ¿verdad? Pero esta es otra cuestión. Pero lo que sí tiene que ver es que tiene que haber un padre, tiene que haber una madre para poder, ¿verdad?, juntos dar a vida a una nueva persona, a una nueva criatura, a un nuevo bebé, a un nuevo feto. Entonces, a través de la intimidad es que vemos que
se iba a llevar a cabo. Si nosotros ir mucho más allá, vemos que la Virgen, ¿verdad? Se le aparece el ángel y le dice a ella que iba a dar a luz e iba a concebir. Este 7:14, Isaías 7:14, se cumple cuando viene el arcángel, ¿verdad, Miguel? Y le dice a María que ella iba a ser la portadora de el Señor Jesús. Y obviamente vemos cómo es que ella se dice que estaba desposada o estaba comprometida, ¿verdad? Con José. Y ellos estaban planeando casarse. Y obviamente viene, y cuando viene y le dice, ¿cómo va a ser esto? Porque yo no he conocido a varón. Entonces el misterio se resuelve de cómo es que iba a llegar el rey, cómo iba a llegar el Mesías, cómo iba a llegar Dios entre nosotros. Es por medio de esta niña, de esta mujer, de esta joven, de esta teenager, ¿verdad? Una joven de 13, 15 años, se dice que era la edad. Viene, es tocada por medio, es anunciada por medio del ángel y le dice que el Espíritu Santo iba a ser el portador de dar a vida, ¿verdad? A este bebé. Él iba a traer vida ahí y lo iba a depositar ahí en el vientre de María. Eso lo vemos en todos lados, lo conocemos yo creo que en todos lados. Pero yo quiero llevarte más allá todavía porque obviamente vemos que nace, vemos que crece, vemos que se desarrolla, vemos que José empieza a decir, pero pues es que la ley dice que si tú eres adúltera, entonces te tenemos que apedrear. Pero vemos la integridad, el amor, cómo es que quiso proteger la verdad. Y si vamos al libro de Deuteronomio, vemos que toda mujer adúltera que haya sido encontrada en adulterio, pues iba a ser apedreada. Pero ¿cómo es que se iba a dar? Si nunca se había dado esto, nunca se había dado de que un hombre y una mujer tuvieran un hijo y que el hijo fuera de Dios y no de un hombre. Entonces es algo que era un poquito misterioso, uno no lo podían entender, pero él quiso divorciar la verdad por un medio más legal, no ir al impulso, sino es hasta que Dios lo toca por medio de visión a José y le dice a José, no hagas nada porque ciertamente el niño que va a concebir María, tu esposa, va a ser hijo del Dios Altísimo, será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, y nosotros entendemos eso, es la natividad, es la Navidad, ¿verdad? Vemos cómo es que después de que a los 6 meses va y visita a su parienta, ¿verdad? La mamá de Juan, y dice que salta el bebé, y esa historia la conocemos cómo es que hubo dificultades, cómo es que él tuvo que, ¿verdad?, apoyarla a ella, porque también él entendió y él escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del ángel que le vino a visitar y le vino a anunciar de este nacimiento. Ese es básicamente cómo se genera esto. Pero yo quiero llevarte todavía más allá, cuando ya están crecidos Juan el Bautista y Jesús. Obviamente ya vemos que está predicando Jesús. Vemos que en Juan 1:29, ¿verdad?, el Espíritu Santo le dice a Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando viene Jesús a ser bautizado al río Jordán, ¿verdad?, vemos cómo es que una voz audible baja del cielo y le dice, ¿verdad?, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia de él. Y dice que se abrieron los cielos, cayó la voz, le anunció que él era el Cordero de Dios, ¿verdad? Él lo anunció, él lo apuntaló, lo señaló, dijo él, y es mejor que él crezca y que yo mengüe, porque para este entonces ya Juan había acaparado la atención de todo Israel, porque él era el que venía allanando el camino para el Mesías, venía anunciando el evangelio, venía anunciando que decía que él no era ¿verdad?, digno de atar las sandalias de aquel que venía atrás de él, ¿verdad?, que él bautizaba con agua, pero que venía alguien más que iba a ser bautizado, ¿verdad?, con espíritu, ¿verdad?, iba a ser bautizado en fuego, ¿verdad?, y eso tenía que ver con el bautismo que iba a ser dado por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo es que se va desarrollando todo esto, pero aquí donde a mí me llamó la atención es cuando Juan, ¿verdad?, en el punto en el cual él está en la cárcel, ¿verdad?, y él empieza a meditar, porque empieza él a entender y empieza a recordar cuáles eran los
los señales que tenía que ser para que este Mesías, este que fuera Salvador, viniese a dar, ¿verdad?, a su pueblo. Y una de las señales que tiene que ver con eso es que Él iba a venir, ¿verdad? Y dice que en Mateo 3 se nos habla que iba a venir y que iba a tener en su mano la era, iba a tener en su mano la hoz, ¿verdad? Y en el otro lado iba a tener su cetro, ¿verdad? Y que Él iba, ¿verdad?, a cortar con su hoz y básicamente la hierba mala, y lo iba a echar al fuego, ¿verdad? Y tiene que ver básicamente con su autoridad. Y él se estaba preguntando, ok, si Él es el Mesías, y si Él viene a restaurar el reino, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el fuego que lo consume? ¿Dónde está todo que a mí me parece que no le quedaba claro? Él estaba prisionero, ¿verdad? Jesús estaba haciendo, obviamente, estaba predicando cuando le viene la noticia y cuando le vienen a decir a Jesús, enviados de Juan el Bautista, desde la cárcel, manda a preguntar si este era el enviado, si este era el Mesías o había que esperar a otro. Ahora vemos aquí que el mismo Juan el Bautista, el mismo Juan que había dicho en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, ahora tiene dudas de que si Jesús era el Mesías o que si realmente se tendría que estar esperando en otro. Entonces vemos cómo es que hay una confusión o se parece como si hubiese una confusión, pero no está la confusión. Vamos a ver en Mateo 13, 17, y nos habla acerca de lo que estamos hablando. Mateo 13, 17, dice, porque de cierto te digo que los profetas y muchos hombres han deseado ver estas cosas y escuchar estas cosas. 13, 17, dice de la siguiente manera, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Lo que ellos iban a oír es que ya había llegado el Mesías. Lo que iban a ver a Dios actuando en medio de su pueblo a través del Dios Hijo, a través del Emanuel, a través del Dios encarnado, ¿verdad? Cuando vemos que Él está haciendo mención acerca de cómo se iban a hacer estas cosas, entonces nos manda obviamente a cuestionar por qué es que se estaban dando las cosas, por qué las cosas se estaban dando de tal manera. Entonces lo único que le respondió Jesús cuando le vino a preguntar si Él era el Mesías o había que prepararse para alguien más, Él les dijo, solamente díganle esto: los cojos son sanados, los sordos oyen, los ciegos ven. En pocas palabras le estaba diciendo, Dios está en acción, Dios está actuando, porque antes que Él no se habían dado tantos milagros, no se habían dado tantas sanaciones, no se habían dado tanta sacadera de demonios. Entonces, cuando Él le responde a sus discípulos de Juan, Él entendió que Dios estaba ya presente, que ya estaba caminando sobre la tierra, que el poder de Dios a través de Jesús estaba siendo manifestado por medio del Espíritu Santo, por medio de la obediencia del Señor. Ciertamente, si su nacimiento fue milagroso, misterioso, si su nacimiento fue sobrenatural, su vida tendría que ser natural. Dice la palabra que en Él no hubo pecado. Dice la palabra de Dios, Él nunca tuvo que disculparse. Él nunca se sabe en la palabra que nunca estuvo enfermo. Cuando él se sabe que nunca tuvo un maestro como lo tuvo Pablo. Pablo tuvo a los grandes maestros y entre ellos se menciona a Gamaliel. Si vemos a Jesús, no se dice quién le enseñó. A los 12 años dice la palabra de Dios que Él ya estaba disputando de cosas en la sinagoga cuando se pierde, cuando fueron a la Pascua y se perdió, y dice que lo encontraron ahí dialogando, ¿verdad? Argumentando con los escribas, con los ancianos, con los líderes, y dice que se quedaban maravillados. ¿Por qué? Porque era Dios en medio de su pueblo, trayendo las cosas al plano que Dios quería que la trayeran.
Entonces vemos cómo es que Jesús mismo, ¿verdad?, empieza a decirles las señales que se tenían que dar. La señal se dio cuando nació de una virgen, la señal se dio, ¿verdad?, cuando empezó a hacer en su ministerio lo que se llama los evangelios, lo que hablan los evangelios. Los 4 evangelios hablan acerca, o 3 de ellos hablan acerca de todo lo que hizo, y el 4º evangelio habla acerca de la deidad de Dios por medio de Juan, ¿verdad? Cuando dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas por las cuales tal vez Juan estuvo cuestionando esto. Yo quisiera que nosotros viéramos, ¿verdad?, algunas de ellas, si nos permite el tiempo y si podemos organizarnos un poquito aquí con lo que tiene que ver con algunos de los misterios de los cuales nos hablaba acerca de lo que era en Daniel 7:13. Se nos habla acerca de que él iba a ser llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Son of God. En Génesis 22:18 se nos habla acerca de que iba a venir a través de la semilla de Abraham. Estamos hablando de Jesús, del Mesías. En Génesis 22:18 se nos habla acerca de que iba a ser la semilla, obviamente, de Abraham a través de la promesa de Abraham, y se desciende hacia o por medio de la línea de David. Si nosotros vemos, entonces se nos habla acerca de las profecías del Mesías, todo lo que tiene que ver con Jesús y de las promesas mesiánicas, y de cuando se habla de cosa mesiánica se tiene que hablar acerca del ungido. Mesías quiere decir ungido. Ungido quiere decir aquel que es llamado, y aquel que era llamado, aquel que iba a venir era Jesús, y fue Jesús. Si nosotros vemos algunas de las situaciones cuando está haciendo memoria ahí en la cárcel y está recordando su Antiguo Testamento, porque se sabía bien Juan Bautista lo que tenía que ver con la venida de Dios. Entonces él empezó a hacer algún recuento, ¿verdad?, y discernir algunas de las cosas que tenían que suceder. Tenía que venir de la línea de David, tenía que venir, ¿verdad?, por medio de esa línea de esa sangre, una sangre real, una sangre de la promesa. La promesa era a través de Jacob. Por eso cuando se refiere, ¿verdad?, al Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, está hablando acerca de esa línea, de David. Cuando llega David, ¿verdad?, está hablando acerca y están haciendo, no es que uno haya dado al otro a luz, aunque Abraham dio a luz a Jacob, pero habla acerca desde Abraham y se desciende hasta David. Pero obviamente tiene que ver con la descendencia consanguínea, que es lo que tenía que venir de sangre de real, pero también de sangre de promesa. La promesa le fue dada a Abraham, ¿verdad? La promesa siguió con Jacob, siguió con Isaac, y después de ahí se salta hasta David, que es donde él descendería, y al cual también se le vuelve a profetizar, también se le vuelve a dar una profecía acerca de que su reino de él no tendría fin. Cuando Dios le llama a David, cuando Dios le llama al pastor David y le empieza a dar las promesas y lo hace rey, cuando lo hace rey, él dice, tu reino no tendrá fin. Y no está hablando del reino de David, está hablando del reino que iba a ser dado por medio de la descendencia de David. Y queremos, ¿verdad?, nosotros entender que cuando habla acerca de la raíz que iba a venir acerca de los lomos de David, del papá de él, de Isaí, se nos está hablando acerca, en Mateo 2, se nos habla acerca otra vez de las cosas que iban a ser dadas, que Jesús iba a nacer en Belén, pero también en otras escrituras se nos habla acerca de que iba a venir de Egipto, y se nos habla acerca también de que iba a ser nazareo. Y es que cómo se dieron estas cosas, qué confusión habría tenido Juan cuando él recuerda a Micaías. En Micaías, ¿verdad?, vemos en el versículo 5 de Miqueas, ¿verdad?, vemos que él está hablando acerca de la promesa, que la promesa iba a ser, habla de la Efrata Belén, que iban a nacer en Belén. La promesa del Mesías es que iba a nacer en Belén, y esa promesa la vemos nosotros en Miqueas. En Miqueas dice que iba a ser el lugar donde iba a nacer el Salvador. Dice que de ahí
también iban a ser, ¿verdad? Dice, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, si llamó de Egipto, no que estaba en Belén. O de Belén o de Egipto. O Galileo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que pregunta Juan Bautista, él está diciendo, estoy confundido. Porque él no tenía el Nuevo Testamento para escudriñar de dónde vendría y cómo iba a ser dado. Si nosotros vemos qué es lo que sucedió, nosotros vamos a dar cuenta que ciertamente, ¿verdad? Cuando se están empadronando por primera vez, cuando se está haciendo un recuento de todos los de las tribus, y esto tiene que ver con el primer censo que se llevó a cabo, ¿verdad? Que todos tenían que volver a la ciudad de las cuales sus padres habían nacido. Y ahí es cómo es que sobrenaturalmente Dios, ¿verdad?, tiene el control de todo lo que iba a suceder con el nacimiento de ese Mesías. Es enviado un decreto, es por decreto, no era, era una ley que todo aquel que era judío tendría que regresar a su lugar de nacimiento para ser contado, para ver con cuántos contaban. Eso fue un decreto de romanos, ni siquiera fue decreto de los judíos, fue un decreto, ¿verdad?, de Herodes, que fue y dijo, yo quiero que me cuenten a todas las tribus cuántas hay, quiero saber cuántos judíos hay. Entonces, José, María, tienen que regresar al lugar donde nacieron, y el lugar donde venían ellos, sus padres, era de Belén. Entonces tuvieron que viajar, y cuando viajaron ellos tenían que viajar larga distancia, lo viajaron, ¿verdad?, por medio del desierto, y cuando estaba a punto de dar a luz, como dice en Mateo acerca de su nacimiento, ¿verdad?, que no se encontró lugar donde viniera a dar a luz, y todos los lugares estaban llenos, las casas, las aldeas, los mesones, los hoteles estaban llenos. Me dijeron que había un mesón, que había ahí un establo donde había animales y donde había paja y donde había suciedad. Entonces vemos cómo es que el Rey de Reyes, el Señor de Señores viene a nacer donde hay suciedad, ¿verdad? Por eso no nos sorprendemos de que Él habite en medio de nosotros, que somos, ¿verdad?, nada, ¿verdad? Dice la palabra que sin Él nada podemos hacer. Es que somos, ¿verdad?, somos trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Sin Él, realmente, sin Él no somos más que carne que se echa a perder y que es echada al fuego, carne que es para corrupción, ¿verdad? Corrupción, cosa que se descompone, ¿verdad? Cosa que se deteriora, pero Él ha prometido una vida eterna, y para que pudiese darse esa vida eterna, Él anuncia su llegada. Él anuncia a través de Isaías 7:14 que iba a ser concebida la Virgen, que iba a ser de manera sobrenatural, que su vida iba a ser sobrenatural, que su ministerio iba a ser sobrenatural, ¿verdad? Cuando en Mateo 3, ¿verdad?, viene y anuncia, empieza su ministerio, y cuando empieza su ministerio vemos cómo es tentado por Satanás, y cómo es que Satanás le empieza a mostrar las cosas, y la pregunta es, bueno, si es Dios, ¿va a pecar o no va a pecar? Pues no puede pecar, porque si era 100% hombre, porque venía de la mujer que era María, pero era 100% Dios, porque fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Y ahí es donde este misterio que es dado en Isaías es cubierto, este misterio es encontrado. Ahí vemos cómo es que se desarrolla esto, y obviamente nosotros podemos entender ahora que lo que se habló en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento con la llegada sobrenatural. Vemos que la llegada sobrenatural tiene que ver obviamente con la venida del Señor Jesús a Belén, donde estaban siendo empadronados sus padres, donde ella estaba encinta. Viene a Belén, y cuando llega a Belén, ahí nace. Ahí nace, y obviamente ya sabemos la historia, que viene y es anunciado otra vez por ángeles. O sea, la llegada de Él es sobrenatural, pero también la ida de Él es sobrenatural. Cuando Él asciende al Padre, también es de una manera sobrenatural, porque es Dios, porque es el Dios en medio de nosotros, porque es el Emmanuel. Amén. Porque es el Dios en medio nuestro. Porque esa es la promesa que da aquí Isaías. Da la promesa de que era un Dios que iba a habitar en medio de su pueblo. Un Dios que venía y dice que Él, aunque no conoció el pecado, ¿verdad?, pero Él vino a ser uno de nosotros. Vino a hacerse pecado. Fíjese lo que hizo Dios. Es algo que no nos cabe en la cabeza. Algo que no podemos entender, ¿verdad? Cuando hacemos la oración del pecador nos cuesta, ¿qué?, 20, 30 segundos, pero nos toca toda la vida
poder entender su amor, su palabra insondable, su amor, su protección. Y cuando nosotros llegamos aquí a la Navidad o a la Natividad o al momento de su nacimiento, entonces venimos a pelear si era en diciembre, si era en febrero, en marzo, que porque hacía más calor, que porque los pastores no podían estar ahí pastoreando en la noche, que si realmente se celebra el árbol o no celebra el árbol. Yo quiero decirte que este hombre que se subió al árbol, el hombre Cristo, el hombre Dios, Dios hombre, a través de Jesucristo, la vida se subió al árbol por ti y por mí. No sé si eso te baste, pero a mí me basta. A mí me basta entender que Él sacrificó su vida, que Él cumplió su promesa, que Él murió, vivió sobrenaturalmente, ¿verdad? Se comportó sobrenaturalmente, no pecó, y todo lo que Él prometió lo cumplió, ¿verdad? Con gran exactitud. ¿Cómo es que ahora que este niño que es nacido, Herodes, ¿verdad? Vemos que le dicen unos sabios que venían del oriente y le dicen, hemos visto la estrella donde iban a ser, ¿verdad? El rey de Jerusalén, rey de los judíos. Y entonces Herodes dice, pero yo soy el rey de los judíos. Es como decirle a Obama, aquí hay otro presidente. No, yo soy el presidente. Nomás se puede ver un presidente. Y es lo que decía Herodes. Entró temor y dijo, espérate. O sea, que ya llegó el que me va a suscitar. O sea, ¿y qué pasó con mi descendencia, mis hijos? Entonces ahí empezó él. Y entonces dice que, ¿verdad? Les dijo, vayan y cuando encuentren donde nazca me avisan para matarlo. Pero dijo, no, también para ir a adorarlo, ¿verdad? Con mentiras se manejó eso. Van, llegan al lugar donde estaba el niño, ¿verdad? Y cuando llegan ahí, también ellos son tocados de manera sobrenatural por medio del poder de Dios y les avisa a ellos que se regresen por otro lado, que no vayan con el chisme, que no le vayan a decir a Herodes que ya había nacido el Mesías. Ahora, cuando habla acerca de que iba a nacer en Belén, Juan tiene por entendido y tiene la promesa del Mesías a través de Isaías, y él entiende que iba a ser en Belén, pero también en Miqueas se nos habla acerca de que iba, ¿verdad?, a salir de Egipto, ¿verdad? De Egipto, dice la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto, dice, levántate joven, porque, ¿verdad? Y entonces dice que cuando Herodes empieza él a cuestionarse acerca de su reino, ¿quién le va a suscitar? ¿Quién le va a quitar el reino? Hace un edicto, hace otra ley y dice, pues estos se fueron, no me avisaron, porque dice que pasó un tiempo y los sabios no regresaron, por orden de Dios se fueron, y los mató, los quiso matar a ellos, pero también hizo un edicto y más o menos calculó, dijo, bueno, estos vinieron tal entonces, 2 más 2 son 4, de 3 años para abajo me matan a todos los niños, y se acabó, ¿verdad? Así es como entonces otra vez llega la visitación de los ángeles y vienen y le tocan a esto y le dice a José, vete de aquí porque vienen a matar a todos los niños, y dice que entonces huyó a Egipto. Por eso cuando Juan estaba ahí en el calabozo, en la prisión, estaba diciendo, pero si está diciendo que nació, que iba a venir de Belén, pero también dice que iba a venir de Egipto, o sea, ¿a quién le hago caso? Entonces ahí es donde se cumple la promesa que cuando muere Herodes, el tetrarca, cuando muere le avisan, le dicen, ve, regresa a tu casa, regresa, ¿verdad?, de dónde naciste, a dónde. Pero dice que también no regresó ahí, que se fue a Galilea y habitó en Galilea. Y dijo que iba a ser llamado, que también iba a regresar, iba a venir de Nazaret, que iba a ser nazareo, que iba a ser llamado nazareo, ¿verdad? Y los que estaban en Galilea, pues les decían nazareos, hacían votos nazareos, pero ahí de Nazaret, ahí es donde viene la palabra de Dios y se vuelve a cumplir de este precioso, hermoso Mesías que es cuidado sobrenaturalmente por su Dios Padre que está en los cielos. No el Dios adoptivo, no el Padre adoptivo, porque fue el Padre postizo adoptivo de crianza, José, que después, ¿verdad?, se desaparece en la historia porque ya no sabe más de él. Dice la historia que se murió.
Pero el que lo cuidó fue el Señor, ¿verdad? Dios Padre, Dios de la eternidad. Cuidó a su Hijo, cuidó a su persona, cuidó al Dios Hijo. Entonces, cuando viene de regreso, ¿verdad? Se cumple ahí. Por eso en Miqueas le comprueba a Dios, ¿verdad? Y le dice propiamente que iba a ser sacado, iba de Egipto, dice la palabra de Dios, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí está hablando Dios, aquí está hablando de la promesa, de la profecía que es cumplida en Jesús cuando es regresado del exilio, de la huida. Entonces, para todos aquellos que hemos estado exiliados en otros países, tal vez tú naciste en México, en Guatemala, ¿verdad? Y tú estás añorando. Yo quiero decirte que tú tienes a un Jesús, a un Mesías que Él entiende exactamente lo que es estar en otro país. Obviamente estuvo en un mundo donde Él creó y tuvo que venir a ese mundo. Pero lo interesante de esto es que nosotros podamos entender que si nosotros vemos la naturaleza de cómo es que se desarrolla el nacimiento sobrenatural de nuestro Rey, nosotros podemos realmente cuestionarnos, ¿será este el Cristo a mi vida? ¿Será este el Salvador? ¿Será este el que me puede dar vida eterna? Él dice la palabra de Dios que Él murió, Él vivió, resucitó al tercer día, fue levantado por el mismo Espíritu que le dio la vida al nacer, el mismo Espíritu que hizo que concibiera sobrenaturalmente, que tuviera el ADN celestial. Ese mismo Espíritu Santo, cuando Él muere, lo levanta de los muertos. Porque si tú te vas a la muerte, si tú te vas a la resurrección, ahí en la cruz, cuando estaba el Señor ahí crucificado, dice la palabra de Dios que Él entregó su Espíritu. Él le dijo al Espíritu, Jesús mismo le dijo al Espíritu, es tiempo de que te vayas, ya cumplimos. Jesús, mandó al Espíritu a que se llevase el alma, que se llevase la vida. Pero obviamente cuando Él muere, porque tenía que morir, y cuando Él está, ¿verdad?, en la cruz, y Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí podemos ver también por qué nació, el propósito por el cual nació este Jesús, ¿verdad? No es de que se sentía desamparado porque el Padre, era la primera vez que el Padre y el Hijo eran separados. Él lo cuidó, Él lo mandó, pero en ese momento en el cual dice la palabra que cayó todo el pecado sobre su persona, sobre el cuerpo de Él, sobre la humanidad de Cristo, y como el pecado y Dios no pueden estar del mismo tiempo, entonces ahí Él se sintió desolado. Y lo que estaba diciendo Jesús en la cruz es, vayan al Salmo 22 y escudriñen, porque lo que dice es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habla acerca de ir al cumplimiento de lo que dice Salmo 22, de todo lo que sintió en esa cruz y de cómo se fue repartidas sus vestimentas, y se cumplieron en ese espacio de esa cruz, se cumplió demasiadas promesas. Cómo es que iban a sortear o iban a disputar sus vestimentas, cómo es que iba a ser traspasado por la lanza, iba a salir agua, iba a salir sangre y agua cuajada, diciendo que el suero que ya había muerto, ¿verdad? Y tenían que dar el diagnóstico de que había muerto cuando pidieron a José de Arimatea, que mandó a pedir el cuerpo de Jesús, que se cumplió la palabra y la promesa y se cumplió la profecía de que Él iba a estar en medio de gente, ¿verdad? De gente, de malhechores. Y ahí estaba un ladrón y estaba un asesino. Y también se cumple la profecía de cómo iba a ser su muerte, de que iba a tener iba a ser enterrado entre ricos. Y José de Arimatea era una persona rica, era una persona que tenía apartado su cementerio, su cueva, y ahí lo metió. Él pidió, un gentil, una persona que no se menciona más que José de Arimatea, que él fue y pidió el cuerpo de Jesús. Se cumplió la promesa. ¿Por qué nació Jesús? Para morir. ¿Para morir por qué? Por nuestros pecados. Entonces la verdadera cuestión es de que si crees en el árbol o no crees en el árbol. Mi pregunta sería para ti, ¿crees en Cristo o no crees en Cristo? Porque ahí se acaba todo, hermanos. Ahí se acaba todo este debate, toda esta pelea, toda esta discusión, y que nos vamos a un versículo y otro versículo, que si esto, que si el otro. No,
Lo que tú debes de entender es, ¿crees en el árbol o crees en Jesús? ¿Quién dio la vida por ti, el árbol o Jesús? ¿Quién te resucitó? ¿Quién te prometió? ¿Quién te cuidó? ¿Quién te hizo? Dice la palabra en Juan que todo lo que fue creado por Él fue creado y lo que no ha sido creado, Él no lo creó. Todo lo que existe, existe porque lo creó, que en su mano, que por el poder de su gloria, por el poder que Él tiene en Jesucristo, está todo en su lugar. Que Él sostiene todas las cosas, el mundo, el universo, las galaxias. Este que nació y que vino, ¿verdad? Y que vino a Belén, la casa del pan, que dice, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el que soy, I am. Cuando vinieron a preguntar, ¿quién eres tú? Yo soy el eterno, yo soy. Y el único que había dicho yo soy es Dios. Cuando le dijo a Moisés, ¿qué voy a hacer cuando vaya y diga yo ahí que tú me mandaste a liberar a tu pueblo? Le dijo Dios, nomás dile que el yo soy te mando. Por eso cuando viene Jesús y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando Jesús en el templo le dice a los fariseos que Abraham vio este día y se regocijó. Pero antes de Abraham soy yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Le dije, pues tú solamente tienes 50 años. Y dice que buscaron piedras para apedrearlo y matarlo, porque era una blasfemia, porque se había hecho igual a Dios. No se había hecho igual a Dios, era Dios. Este niño que nos es nacido, lo que dice Isaías 7:14, ¿verdad? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La señal es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Yo te quiero hablar de ese Emmanuel ahora. De ese que ha estado con nosotros por más de 2000 años, por medio de su Espíritu Santo. Pentecostés, Él mandó al Paracleto. Él mandó, ¿verdad?, para que tú tuvieras una vida sobrenatural y creyeras en lo sobrenatural, ¿verdad?, que te alimentaras tu espíritu, tu alma de lo sobrenatural y que tú tuvieras paz, que sobrepases todo entendimiento, que tú entendieras, ¿verdad?, el propósito por el cual tú naciste. Y realmente yo quiero decirte que este es uno de los tiempos más maravillosos porque ves a la gente transportarse de un lugar a otro, ¿verdad? Mi hijo vino de Georgia, está en el Army y para mí es un privilegio ver a mi hijo creciendo, pero es una bendición poder desarrollar y entender que este tiempo es un tiempo de familia, es un tiempo de meditar en la palabra, es un tiempo de abrazarnos, es un tiempo de regocijarnos, de entender que Dios, ¿verdad? Ese es el plan que tiene para el mundo, lo que dice Malaquías 4, 5 y 6, ¿verdad? En los últimos tiempos, ¿verdad? Dice que se volteará el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres para cuando venga aquel grande día y terrible. Porque ciertamente la promesa mayor no es de que murió, no es de que resucitó, no es de que Él nos va a dar vida eterna, sino la promesa que existe y que se tiene que cumplir es que Él va a regresar. Y dice la palabra en Mateo 24, 25, donde habla acerca de las señales del fin del mundo, que habrá rumores de guerras, rumores de guerra, se levantará padre contra hijo, ¿verdad? Nación contra nación, los terremotos se multiplicarán. Entonces tú dime, ¿cuál es realmente el significado? El significado es que miremos hacia arriba, que miremos hacia la promesa que nos fue dada hace 2000 años. Y no importa si nació en enero, febrero, marzo, abril, en cualquiera de los 12 meses. Lo importante es de que tú sepas que Él vino a salvarte, que Él vino, ¿verdad?, para que tuvieras vida y vida en abundancia, que tú dijeras, como dijo, ¿verdad?, tú y tu casa, ¿verdad?, serán salvos. Si tú eres salvo, tu casa será salvo. De que tú estés haciendo, ¿verdad?, convicción, una profesión de fe, de que la estés llevando a cabo, de que estemos trabajando en nuestras vidas y de que estemos desgastando nuestras vidas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable, de aquel que cuando Él vino y nació, ¿verdad?, hubo fiesta en los cielos, fiesta con los pastores, ¿verdad? Yo me imagino esa escena cuando nació y dice que los pastores vinieron y hubo un canto, ¿verdad?, que hablaba de Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, porque realmente el Salvador había nacido y el Salvador sigue naciendo todo el tiempo, ¿verdad?, que le aceptamos. Mucha gente vive
como planta, ¿verdad? Nace, crece, se desarrolla y muere eternamente, y muere por sus obras, y va a ser juzgado por sus obras. Pero nosotros que hemos entendido y que hemos escuchado el Evangelio, tenemos un compromiso doble. Nosotros que anunciamos esta palabra, ¿verdad?, y que escudriñamos las Escrituras, tenemos que preguntarnos, como dijo Juan el Bautista, ¿eres tú? ¿Eres tú el que vienes a mi vida? ¿Eres tú o hay que esperar a otros? Y hay muchos que siguen esperando a otros. Hay muchos que están recibiendo a otros. Hay muchos que, como los fariseos, no están, ¿verdad?, entendiendo que a los suyos vino, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste que podamos escuchar una y otra vez y que sigamos rechazando el plan de Dios y decir, no lo necesito, no lo quiero, ¿verdad? Y mucha gente entonces se desboca y tiene un malentendido de lo que es realmente el plan de Dios. El plan de Dios no es de que vayamos y nos endroguemos, que estemos cambiando regalos, intercambiando regalos, que estemos tomando. Mucha gente lo celebra tomando, ¿verdad? Y mucha gente lo celebra como una excusa más, pero tú y yo no necesitamos excusas. Tú y yo no necesitamos estar intercambiando regalos, aunque es bueno estar compartiendo, es bueno porque en eso nos parecemos a Dios, que podemos dar nuestro amor. La madre, cuando va a dar a luz, da su vida, da su físico, ¿verdad? Y esa es una de los atributos de nuestro Dios, el dar. Él dio a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo en Isaías 7:14, que dice que iba a concebir y fue concebido y fue nacido, pero también fue, ¿verdad?, crucificado para nuestros pecados. Así es de que este es el punto de vista un poco diferente, ¿verdad?, yéndonos hasta Juan el Bautista, yéndonos por lo que es acerca de las promesas de una manera un poquito tal vez de arriba para abajo. Pero lo importante es que meditemos, ¿verdad? La Navidad sin Cristo, ¿verdad? Dice Christmas o Christ más, Cristo, hay un Cristo ahí en la Navidad en inglés. Pero el centro es de la salvación. El centro no es el árbol, ni la estrella que se pone arriba del árbol, ni los regalos que se ponen abajo del árbol. Realmente el sentido que tenemos que tener es de aquel que se subió al árbol. Aquel que abrió sus puertas, sus manos en esos maderos, en esa cruz, ¿verdad? En ese lugar donde nos pertenecía a nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos volver a nacer. Nacemos, ¿verdad?, 2 veces para morir una vez. O nacemos una vez para morir 2 veces. Morir la muerte natural y la muerte eterna. O nacer, ¿verdad?, como dice Juan 3, acerca de nacer de lo alto y nacer natural y nacer del Espíritu. Así es de que si tú estuviste poniendo atención, pues estamos hablando acerca de el nacimiento de nuestro Mesías, del Señor Jesús, del Dios Hijo, del Emmanuel. Ese es el punto que quise traerte. Así es de que si tú nunca has hecho la confesión de fe, nunca has aceptado al Señor Jesús en tu vida, yo te quiero recordar que siempre es un buen tiempo para que tú medites en tus caminos, para que tú entiendas que en Él hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra, en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, que Él es el único, ¿verdad?, que puede llevarte al Padre, el que tiene la vida. El Hijo, dice la palabra en Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tú puedes tener una celebración de Navidad, pero si realmente tú no has recibido al Señor, lo único que tienes es una celebración más. Tú puedes tener una reunión familiar, pero si no tienes el amor de Cristo, si tú no tienes, ¿verdad?, el verdadero propósito de que Dios quiere restaurar las familias, y el único que es el que restaura las familias 100% para la vida eterna, se llama el Señor Jesús. Y si tú nunca lo has hecho, la confesión, pues este es el momento perfecto para que tú puedas conmigo, ¿verdad?, hacer esta pequeña oración que tal vez tú dices, pues es que me está tocando, porque realmente yo nunca he visto de esa manera al Señor como mi Salvador. Así es que yo te invito a que inclines tu rostro y que tú repitas esta oración conmigo. Y es sencilla, nomás dilo así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Yo no sé qué día naciste, si naciste en diciembre o en diciembre. Yo no quiero celebrar el árbol o no el árbol. Quiero celebrar que naciste por mí, Señor, pero también que moriste. Señor, yo me arrepiento, Señor, de mis pecados. Te recibo a ti como mi Señor y suficiente Salvador.
Señor, que si yo muriese ahorita en este mismo momento, Señor, me iría a tu misma presencia. Señor, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, y hoy, yo, Señor, te confieso como mi Señor, único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. ¿Hiciste esa oración? Pues échame una llamada si necesitas oración y más información. Ahí está mi teléfono en la pantalla, 714-631-6731. Ha sido una tremenda bendición estar pasando estos momentos contigo. Y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.